Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con este tema padrísimo de liderazgo que estoy mandando a sus casas. Hoy tenemos un tema muy bueno que se llama la vasija y la toalla, pero quiero repasar la semana pasada. Hablábamos de cómo Jesús continuamente estaba modelando el liderazgo de líder siervo. Y acuérdense que la semana pasada les estaba revelando algo súper profundo y ellos nada más lo que podían pensar es, ¿quién va a estar a tu izquierda y quién va a estar a tu derecha? Entonces los discípulos no siempre concluían bien. Ya luego les caía el 20 y luego ya reaccionaban o fueron tornándose un poco más maduros y más entendidos, que nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Todos, incluyendo a Jesús, vamos a ser pasados por el desierto. Y en los momentos más bajos o más difíciles de nuestra vida, el tentador entra en escena. Pero te lo aseguro esto te lo aseguro. Pero también te aseguro que siempre pasaremos las pruebas. Y si no las pasas en la primera, las pasas en la segunda, en el extraordinario, ¿verdad? Pero siempre, mientras tú no pierdas tu identidad, mientras tú no pierdas de vista quién eres tú. Acuérdate que el tentador era lo primero que le decía, ¿a poco eres hijo de Dios? Y eso nos pasa a todos. Entonces hay un pasaje muy importante que te quiero leer hoy. Quiero que analicemos y quiero no nada más que lo analicemos, sino que veamos cómo nosotros nos podemos meter en este pasaje y nos podemos incluir, ¿ok? Es en Juan 13, versículos 1 y 2, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Es decir, lo que leímos la semana pasada de cómo Él les reveló, voy a ser entregado, voy a padecer, pero voy a resucitar, y que ellos no entendían nada, fue en esta misma semana que pasa esto. O sea, realmente Jesús les estaba mandando mensajes así como curso intensivo para que entiendan lo que no habían entendido. Entonces dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado los suyos y que estaban en este mundo, los amó hasta el fin, se los amaba profundamente. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Dios iba. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces, está tremendo esto. Fíjate, en los tiempos bíblicos, como no había calles pavimentadas, bueno, luego en esos tiempos tampoco, pero bueno, en aquel tiempo ninguna calle estaba pavimentada. Entonces, pues andaban a pie, andaban en asnos, en burros, tal vez en caballos, no sé si en caballos. Bueno, no voy a decir eso, a ver, voy a regresarme. En los tiempos bíblicos, las condiciones de polvo y suciedad eran extremas. Digo, no había calles pavimentadas y la gente usaba sandalias. Y era necesario, cuando llegabas a una casa, que te hicieran el lavamiento de los pies para que no metieras todo el lodo a la casa. Y aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies a Jesús, probablemente no habían considerado lavar a alguien de su misma condición y mucho menos de alguien de menor condición. Y es que esto se debía a que en esta época, en esta sociedad donde ellos vivían, el siervo de menor rango era el encargado de lavarle los pies a los visitantes, ¿ok? Entonces, los que se consideraban iguales, por supuesto que no se lavaban los pies o tal vez en excepciones así muy raras, ¿no? Pero tal vez lo hacían o lo pudieran hacer si no hubiera un sirviente ahí y con una señal de amor, así de que llegó tu hermano, bueno, déjame te lavo. Pero no era, no sé, no era normal. O equivalente a que, no sé, si tú llegas a mi casa, que te pase yo a mi casa y yo me quedé afuera lavándote tu coche, digo, porque ahorita pues andamos así, ¿no? Pero era como que no es normal que la persona a la que tú estás visitando, la persona que te invitó, la homenajeada, digamos, sea la que lave. Entonces, Lucas señala que los discípulos discutían entre sí de quién iba a ser el mejor o el mayor
¿de acuerdo? Entonces, obviamente que ellos no estaban dispuestos a lavarle los pies a nadie. Ellos querían ver quién iba a estar más arriba, ¿no? Entonces, cuando Jesús se dispuso a lavarle los pies a los discípulos, se quedaron boquiabiertos, pasmados, con los ojos cuadrados, en Juan 13, ahí en este contexto que te estoy diciendo, de tal manera que Pedro reacciona, ¿no? Entonces reacciona y dice, no, ¿cómo crees? Yo no, a mí no, en todo caso yo a ti. Y Jesús le dijo, no, si no dejas que lo haga, pues no tienes parte. Y Pedro le dijo, no, pues lávame todo. Pero Jesús te va dando un mensaje de un lavamiento, de una limpieza espiritual, un modelo de humildad para nosotros. Porque Él sabía, tú acabas de leerlo, Él sabía de dónde venía. Él sabía quién era, Él sabía para dónde iba y precisamente esta condición le ayudó y le sirvió y fue su plataforma para poder humillarse aún más. El lavar los pies a los discípulos nos muestra también un servicio desinteresado que estaba demostrando absolutamente y luego más adelante en su muerte de cruz. Entonces las palabras clave que quiero que subrayes probablemente en tu Biblia, en Juan 13:3 dice, sabía. A ver, todos repitan ahí, sabía, sabía. Puedes decir, yo sé, yo sé. Jesús dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Acuérdate que hace unos días hablábamos de cómo Satanás le decía, si tú postrado me adorares, te daré todos los dominios. Y Jesús le dijo, no adorarás a nadie más que a Dios. Pero Él no le dijo, hey, son míos los dominios. Pero los dominios eran de Él, eran del Hijo. ¿Sí me explico? Eran del Hijo. Entonces Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y luego lo que sigue, dice, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Yo quisiera que tú digas, sé que el Padre ha puesto todas las cosas bajo mis pies, que vengo de Dios y a Dios voy. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Así que, entonces, consecuentemente, therefore, ¿ok? Se levantó de la mesa, se quitó el manto, ató una toalla a su cintura y se puso a lavar los pies. Otro versículo clave es en el versículo 1, el primero, donde dice, había llegado la hora de abandonar este mundo. O sea, Él sabía perfectamente de su propósito, ¿ok? Entonces, Él sabía quién era, Él sabía quién era su Padre, Él sabía que lo que Él poseía, todo lo que había puesto Dios debajo de su dominio, ¿ok? Debajo de sus pies. Y sabía que estaba cumpliendo el propósito de su vida, que estaba cumpliendo. Eso le dio una seguridad increíble. Estaba perfectamente ubicado. Por eso pudo ser un siervo líder o un líder siervo. ¿Ok? Y nosotros hemos concluido igual, porque Jesús dice, ustedes harán las mismas cosas que yo, si ustedes concluyen como yo concluyo. ¿Qué concluyó Él? Que Él era hijo de Dios, yo soy hija de Dios, que Dios era su Padre, Dios es mi Padre, que tiene todos bajo su dominio, nos ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas y que tenemos un propósito, una responsabilidad por ser hija o hijo de Dios. Entonces, podemos practicar también el arte de la vasija y la toalla si concluimos quién es Dios, quién soy yo, qué recursos tengo y el propósito o la responsabilidad que me toca. Ahora, los líderes siervos como Cristo, como tú, como yo, el amor nos motiva a servir. El amor nos motiva a servir. ¿Ok? No hay una paga, es el amor el que nos motiva a servir. Aman mucho, aman continuamente, porque dice, los amó y los amó hasta el fin. Aman mucho, aman continuamente, aman incondicionalmente, porque si tú te fijas, ahí estaba Judas Iscariote. Él le lavó los pies al que lo iba a traicionar y él sabía que lo iba a traicionar. Y aman sin egoísmos, porque él estaba viviendo en el tiempo más difícil de su ministerio. Él iba a entrar en ese día, iba a entrar
en el tiempo más difícil de su vida, ¿ok? Hay una frase de Martin Luther King que me gusta mucho, te lo voy a decir. Dice, todo mundo puede ser grande, porque dice, si quieres ser grande, aprende a servir. Dice, todo mundo puede ser grande, porque cualquiera puede servir. Solo necesitas un corazón lleno de gracia, un alma engendrada por amor. Y te quiero recordar que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios te amó de tal manera, te amó a ti para que fueras engendrado de Él. En Juan 1:12 dice, porque no fuimos engendrados por voluntad de varón o voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Fuimos engendrados por voluntad de Dios. Y aquí te quiero dejar muy reflexivo. Quiero recordarte que Jesús decía, si quieres ser grande, aprendan a ser chicos, Servir nace de uno, pero también se aprende. Tú puedes aprender a servir y a descubrir el gozo de servir. Servir aparte te lleva a descubrir la razón de tu existencia. Nunca te vas a dar cuenta hasta que no te metas un clavado en el servicio. Pregúntale a Dios, y te quiero dejar esta tarea y que lo comenten ahí en su grupo. Pregúntale a Dios, Dios, ¿en qué puedo servir? ¿En qué me toca servir? ¿Dónde es mi lugar? Y Él te lo va a mostrar, ¿ok? Y lo que Él te muestre, te toca. Y conocerás el arte de la vasija y la toalla. Espero que esto te haya servido y nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga.